Le damos las gracias a Dios hoy, 30 de agosto del 2025. Hoy vamos a hacer algo, enseñar sobre el dinero, de las ofrendas, del diezmo. A veces muchas congregaciones te venden libritos, te hacen comprar, hacer gastos innecesarios, muchas cooperaciones. Yo no estoy en contra de las ofrendas, yo no estoy en contra de los diezmos. No, porque he leído en la Biblia, y dice en la Biblia que hay que llevarlo. Por ejemplo, en Marcos 12, 41, 44. Voy a leer ese primero porque es el Nuevo Testamento. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mismo Jesús estuvo presente cuando se echaba el diezmo, bueno, la ofrenda, dice la Biblia. Lo que sí yo no estoy de acuerdo es como mucho vividor agarra el libro sagrado que debería llevar vida, debería dar salvación, debe llevar esperanza, te debe enseñar bien la palabra de Dios. Le digo vividor porque quiere vivir de aquí como rico. Pónganse a pensar ustedes, padres de familia, cristiano, creyente, joven, que si tu congregación, he escuchado congregación en una ciudad que hay la primera, que hay la segunda, que hay la tercera, que hay la cuarta, que hay la quinta, que hay la sexta, que hay la 10. Se regocijan porque en una ciudad hay 10 congregaciones de ellos, que son muchos. No importa cuál congregación, no voy a decir nombres, ¿para qué? Pero si en algún comentario ustedes quieren que yo diga algún nombre, pues lo diré. Pero imagínense ustedes que esa que se regocija y que dice que ya crecimos, que somos 10 congregaciones en esta ciudad. Ese diezmo, esas ofrendas, díganme ustedes si esa congregación ha hecho una clínica para el mismo cristiano, ha puesto doctores en esa clínica, porque el cristiano se enferma, el cristiano se enferma, el cristiano se enferma, tiene que ir a gastar de su dinero. ¿Por qué? Porque no hay organización. ¿Qué significa? Que esas congregaciones que tienen tantas iglesias, tantos templos en una sola ciudad, que hacen el dinero, compran casas, carros, los vividores, se los mandan a los otros, pero de los pobres y de las viudas, de los huérfanos, o una escuela, hicieron una escuela, tanta congregación que hay, una escuela para que también estudien los creyentes, que tengan su propia. Pero vámonos por una clínica que hicieran. Hubiera doctores gratis entre ellos mismos, que hubiera un doctor jubilado que ahí diera atención. Me llama mucho la atención eso, que veo cristianos, no que somos muchos, somos la verdad, todo el mundo. ¿De cuál verdad están hablando si lo que hablan es puro engaño? O ponen una tienda barata, que dijeran vamos a tener esta tienda barata para que el cristiano venga, el que ocupe ir a mandado, que ahí vaya. Que se protejan ustedes mismos. No importa que sea para el puro cristiano, porque así ven del mundo que están unidos, que hay comunión, que se protegen. El de afuera va a querer entrar.
Va a querer vivir como ustedes viven. Y el corazón se va a anhelar y va a querer vivir. Porque la Biblia dice y habla del diezmo, habla de las ofrendas. Y el que te predica te enseña de eso, regocijándose. No, que tienes que llevar y ora. Que Dios multiplique, que Dios te dé más. Porque hablan que si tú no ofrendas, te estás negando las bendiciones de Dios. Pero si tú diezmas, se te están abriendo. Y es verdad, en la Biblia lo dice. Pero ya es mentira eso, porque el pastor, el predicador, ¿qué hace con ese dinero? Paga luz, renta. Eso no es nada. Entran millones, entran miles. Y antes pienso que en tales partes tenían hasta subsidio, que no pagaban casi luz porque eran iglesias, eran libres de impuestos, todo eso. Hoy quiero hablar porque el diezmo sí dice la Biblia, las ofrendas en el tiempo de Jesús. Él estuvo presente, lea al Marcos. Pero dice en la Biblia en la parte que es para que apoyen a las viudas, a los huérfanos, que no la desamparen, que estén pendientes de ella. Pero yo te invito, congregación, que tienes 10 congregaciones en una ciudad. Empieza a formar tu propia clínica, tienes capacidad. Son muchos miembros, son muchos siervos de Dios que ofrendan, que diezman. Empieza a formar, empieza a disciplinarte. Queremos un gobierno disciplinado, dice que en los impuestos queremos que un gobierno político que sabemos que no tiene temor de Dios, que ellos obran conforme la carne. Queremos que hagan escuelas, queremos que hagan clínicas, queremos que hagan obras con nuestros propios impuestos que pagamos y a veces ni los pagamos o pagamos. Queremos, ahí estamos en revolución con ellos, pero ellos sabemos que no tienen temor de Dios. Me está llamando la atención un presidente de El Salvador que se está preocupando por su pueblo, por los salvadoreños. Hace 20 años eran los peores ellos. Tocó ahí conocer amigos que huían porque la perdición era muy grande de allá. Las pandillas, la criminalidad, los robos, los suicidios, todo. Dios puso en El Salvador un presidente que se preocupa. Pero no sé en qué país tú me escuches. Si eres cristiano, no nos metamos en política, pero obra bien ante los ojos de Dios, no seas rata, no seas avaro, no seas sin llenadera, sin fondo, que el pobre hermano semana contra semana se lleva tu diezmo, te lleva tu ofrenda. ¿Qué haces? No es poquito el dinero que agarras, es mucho. En la Biblia enseña el primer día de la semana cada uno, en primera de Corintios 16:2, el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. En Proverbios 11:1 dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Usan la palabra para jugar con las personas. Se ponen a predicar y enseñar. Pero tú, predicador, ¿qué haces con ese dinero? ¿Qué haces con ese dinero? Esta enseñanza va para ti porque yo estoy de acuerdo en que haya ofrendas, que haya diezmos, en que se apoye. ¿Por qué? Porque qué bonito que el cristiano tenga en donde ellos viven, en cualquier parte del mundo donde ellos vivan, que ellos tengan sus clínicas. ¿Por qué? Porque tienen capacidad, les entra mucho dinero, que tengan sus doctores. No importa que a los que no son cristianos no se les atienda o se les cobre un dinero, no importa, pero el que es cristiano que entre gratis, se cuide su familia,
¿A poco tu pastor no agarras el dinero de los diezmos? Si tu hijo se enfermó, vas y pagas lo que haya costado. Gastas ese dinero. Pero si viste que un cristiano se enfermó, no gastas ni un quinto. Ahí andas pidiendo, haciendo cooperación, aún explotando a los demás para llevar al otro cristiano. Y es tu buena obra del día. Pero sabiendo que ya diezmaron, ya dieron y ahí hay dinero, no, de ahí no lo toca, pero si es uno de tus hijos, o si es tu mamá, si es tu familia, vas y tocas. Desmiénteme. ¿Por qué no se organizan? Ustedes, cristianos, pónganse en atento y digan a dónde va el dinero que entra, saquen cuenta. Queremos cuenta con los gobiernos que no son de Dios, que no tienen temor de Dios, que hagan buenas obras. Ahora, en su congregación, donde ven que entra mucho dinero, hagan matemáticas. Esas congregaciones que se presumen que tienen 10 en una ciudad, de 100 miembros cada congregación, son 1000 personas. Y hay congregación que debe de tener como 500 una para tener tantas. Es mucho. Yo los invito a que sean duros, que sean estrictos, oyentes, cristianos, ustedes que les enseñan la palabra. Ahora veo que un evangelista, un predicador, un oyente que le dicen, ya no estudie licenciado, mejor hazte diácono, hazte ministerio a la palabra de Dios porque es mejor negocio. Ya no aprenda su oficio, mejor agarra la Biblia y ponte a leer y a jugar con las personas. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Y es dinero que las personas solas van y dan. El 10% del diezmo es bastantito si se usa mal. Pero si se usara bien ante los ojos de Dios, no es nada. Que se usara, ¿por qué? Porque la persona lo da con gusto. Porque dice la palabra de Dios, Levítico, en Malaquías dice, traigan entero el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. El que lleva su diezmo y lo hace de su corazón, es porque le nació, porque ve que es lo agradable, porque ve que es lo que está en la Biblia y de la promesa, que prueben a Dios. ¿Qué significa? Que ellos tienen la esperanza y que llevan su diezmo porque agradar a Dios. Dios bendice que en su familia no haya enfermos, si quitan ese gasto, que no haya alimento en su casa. La Biblia dice. Pero mi pregunta es para ti, predicador. Para ti que enseñan la palabra de Dios. Estás peor que los políticos rateros. Estás peor que eres del mismo linaje de ellos. En estos tiempos el pueblo de El Salvador está poniendo la muestra, cristianos ya no cristianos, a presidentes. Pero un cristiano debería de poner la muestra siempre en su comunidad donde vive, que vea a la gente que el pastor no tiene 2, 3 carros de lujo, no tiene 5, 6 casas, no va de viaje seguido, cada viaje cuesta mucho dinero de vacaciones. Inviertan, pongan clínicas para que sus mismos cristianos tengan donde ir, pongan una farmacia, que hay muchas enfermedades, que ahí mismo vaya el cristiano y se abastezca gratis de lo que ellos ocupen. No hay necesidad de que el cristiano esté batallando. Para eso es el diezmo, son las ofrendas, para que se protejan todo como familia. Cuando va un cristiano nuevo, lo reciben como familia nueva, atiéndelo como familia de tu casa, como si fuera un hijo que te doliera cuando él sufre, pastor, ministro, quien dirija la obra de Dios. No enseñes a tus hijos a ser predicadores porque de ahí vas a
¿Qué haces? Duermes, predicas, enseñas. Ay, que sufro mucho con la relación con una relación con Dios, no se sufre, es una bendición. ¿Tú crees que yo me esfuerzo mucho para yo venir a enseñarte, a predicar? No, mi estimado, lo único que yo hago es caminar todo el día con la frente en alto ante Dios, y a Dios pone las palabras. No tengo necesidad de andar sufriendo. ¿Por qué? Porque yo no traigo ni una carga, es una bendición. Jesús me ha quitado las cargas. Ponemos el ejemplo. Si mi familia cree que traigo la verdad y confía que yo les enseñe, es porque saben. A mis hijos les he enseñado a no mentir, pero no confiar en alguien que miente, nunca en la vida. ¿Por qué? Porque el que miente una vez, miente dos, miente tres. Hoy quise tocar el tema del dinero, el tema de los diezmos, porque yo sí estoy de acuerdo. Yo no soy persona que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay personas que sí ocupan algo. Hay personas que ocupan. Yo tuve un problema hace 3 años, pero Dios puso los medios, puso una solución tan grande. Pero qué bonita que en tu congregación, que si alguien sufre un problema, no estén juntando dinero, ahí hay dinero, o haya sus doctores especiales. Entra mucho dinero en sus arcas, entra demasiado. No sean más corruptos de los que han sido ya. Ya es momento de cambiar, es momento de vivir bajo la gracia de Dios. Enseñen bien al que enseñan, doctrínenlo bien. No lo enseñen a que quieran ser predicadores, que según ahí está una vida tranquila, ahí está una vida tranquila en la forma de ser, de que tienes lujos, tienes tu salario, ya tienes tu vida hecha, dicen. ¿Qué significa? Que no ocupas ni trabajar, nomás levántate a las 10 de la mañana, predicas en la tarde, si tienes que madrugar a las 6 de la mañana, 5. No, que no es pesado, es una bendición. Ellos están desvelando en los cines, viendo tele, ahí están haciendo cosas, se van de paseo, ahí desvelan. Prepararse para la obra de Dios no es pesado. ¿Por qué? Porque si tú estás bien con el Señor Jesucristo y das buen testimonio en tu vida, nunca digas que predicar es cansado, que orar por una persona es pesado, que estar pendiente de otra persona es pesado. No, porque no lo estás haciendo tú, lo está haciendo el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo liviana cualquier carga. Lo único que te pido que te levantes temprano, a la hora que tengas que levantar. Si haces culto en la mañanita, levántate a las 4 de la mañana. No pasa nada. Tienes 2, 3 horas libres, descansa, no te pongas a ver el celular, no, descansa. Ahí tomas fuerza. Si tienes un trabajo, ve al trabajo. Realiza el trabajo. ¿Por qué? Porque eso es agradable a Dios. Y dar buen testimonio a las personas que te escuchan. Y peor que si eres joven de 30 años, 25, 30, 40 años. Es más liviana cualquier carga, a esa edad se vuela. A esa edad se hace todo lo que uno quiera. Pero si no impusiste tu cuerpo a eso, lo impusiste desde chiquito a ser flojo, ahí están las complicaciones, pero no digas que el trabajo es pesado. Se te impuso mal desde chico, fuiste un flojo y perezoso, qué diferente. La obra de Dios es grande. En Estados Unidos hay flemeros, hay trabajadores que se levantan a las 4 o 5 de la mañana, se van a trabajar, llegan al trabajo, llegan a la casa, siguen haciendo cosas. Pero si ese trabajador no ofende a Dios ni en su trabajo ni nada, ese puede interceder por ti en el trabajo que él esté. Él puede llegar y predicar la palabra de Dios en la noche. No necesita prepararse mucho. ¿Qué se va a preparar? Pues si Dios trabaja su cerebro, Dios trabaja su vida. ¿Por qué? Porque tú caminas con Él. Servir a Dios y predicar es una bendición. No se necesita mucho esfuerzo. Solamente vive al lado de Jesús. Es todo, mi amigo. Es todo.
Pero no estés engañando, que estás sufriendo porque no, que dicen que el que predica tiene que interceder, que tiene que ir con fulanito, que no, puedes ir, presentarte. Pero qué bonito que tú enseñaras, que entró mucho diezmo, hagamos una clínica para que si aquel fulanito se enfermó, él vaya y que lo atiendan bien. Si alguien ocupa una farmacia, una medicina, formen su propia farmacia. Al cristiano se la da gratis, véndansela al que no es cristiano. Eso está en la Biblia. Ayudar a los ancianos, a las viudas, pero al necesitado. Pero mi pregunta es para ti, predicador, pastor. Si en tu arca entra dinero, ¿tú qué haces si tu hijo se enferma? Agarras y vas. Entonces, si un siervo de Dios de tu congregación está enfermo, ¿por qué no agarras y lo llevas? Vas por él y lo llevas. Pero si estás trabajando y no tienes tiempo, que él tenga la certeza de que te va a marcar y te va a decir, hermano, estoy enfermo. Transfiérele dinero. No que tengas que ¿cómo se dice ustedes? Hacer un culto, una reunión para pedir dinero más para que el pobre que no tenga, para pagarle. No, no enseñen eso. Enseñen a sus hijos a que trabajen, hagan un oficio, pero también enséñenlos a que prediquen, lleven el evangelio, ese es el agrado de Dios. Si ustedes se van en el tiempo de Isaí, en el tiempo de Samuel, de aquellos profetas, de aquellos que enseñaban la palabra de Dios, donde los hijos de los profetas se corrompieron, ¿qué significa? Que no hacían las cosas del agrado. ¿Cómo están tus hijos, ministro, predicador? Porque tú estás viendo las cosas fáciles, estás bien. No has enseñado bien. Enseña bien de las cosas de Dios. Enseña a respetar, enseña a tus hijos. Eres un profeta de Dios, eres un predicador del Señor. Llevas la palabra. Pero ¿qué fruto estás enseñando? Yo me regocijaba cuando quería enseñar algo. Tengo que ir a trabajar, yo voy, tomo mi tiempo, tengo que ir a trabajar. Tengo hijos, nos acoplamos, trabajamos, enseñamos. ¿Por qué? Porque esta es una bendición que si tú me escuchas, que te llegue este mensaje, que Dios te transforme tu vida y que lo busques. Pero donde tú vayas, reúnete y haz tu pregunta. Al quien tú gustes, al pastor, al predicador, tú tienes que hacerla tanto como si tú me escuchas y me pones mensaje, me tienes que hacer preguntas si tú quieres. Eso no es malo. Malo es guardar las cosas en su corazón. ¿Por qué? Porque las estás guardando, guardando y no eres feliz. Es una dicha llevar el palabra de Dios, enseñar y predicar. Pero hacerlo porque buscamos la salvación. Buscamos que el premio de nosotros, la paga, sea que Cristo. No la paga que sea de tu dinero. No la paga que sea de lo que tú me des, no. Que sea la salvación. Y aún la paga más grande. Que Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Que Dios ponga en sus corazones que los busquen. Que Dios ponga en sus corazones que no se pierdan. Porque Dios les va a poner un trabajo. Dios les va a poner inteligencia para que ellos trabajen. Ellos pueden predicar y trabajar. Porque Pablo aún se regocijaba, porque él trabajaba y enseñaba la palabra de Dios dura. En esta vida que no haya pretextos, que no haya ver cosas imposibles, porque si vemos cosas imposibles, si vemos pretextos, es porque la obra de Dios, el Señor Jesucristo, no está en uno. Dios no pone imposibles en nuestras mentes. Si tú me estás escuchando, predicador,
enseñador. Si en tu doctrina, el apodo que se llame, cómo se llame, que tú presumas que son muchos miembros, no los presumas si no han hecho una clínica o unas farmacias para sus propios beneficios de ustedes. Es que yo estoy de acuerdo en que se protejan ustedes mismos. No importa que el que no sea de su congregación las vendan, es que eso es permitido, pero a su congregación la protejan. La medicina está muy cara. Cualquier cosa que piden ya sale caro. Ahí se va el sustento de una familia por semana. Qué bonito que en su congregación, cuando menos hubiera eso. De tanto que ellos apoyan, que de algo reciban. Ahí presúmeme, por favor. Ahí dime que Dios obra en ustedes, que Dios trabaja y están en la verdad. ¿Por qué? Porque están caminando conforme a la obra de Dios, que significa que ves al que se bautizó, que tú miras al que está contigo como de tus propios hijos, de tu propia familia. No quiero decir como de tus hermanos, porque a veces entre hermanos se aborrecen, pero a los hijos se quieren más. Míralo como uno de tus hijos, el que está enfermo. Ahí presúmeme. No me digan que tienen 10 congregaciones, que son muchos. No me digan que se visten, caminan conforme a la voluntad de Dios, si no hacen eso. ¿Por qué? Tienen que enseñar bien. Si es una congregación que va empezando, que está chiquita, empiecen bien. Empiecen bien. Empiecen con los fundamentos del Señor, el propósito del Señor, que lo pongan en tu corazón, predicador, si vas empezando. Si ves que los está bendiciendo Dios, porque Dios bendice. La Biblia dice que al dador alegre. En Malaquías 3:10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa, y así habrá alimento en mi casa. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Congregación chiquita o grande, la casa son todos los cristianos y que haya alimento para todos. Ahí mismo lo dice. Dice, así habrá. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. El diezmo lo lleven íntegro, dice, para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. ¿Cuál es tu casa? ¿A poco crees que tu casa nomás son tu hijo, tu esposa, tú, tus hijos, tu esposa, tu suegra, tu mamá, tus hermanos de sangre? No, ya tu casa son todos los creyentes, predicador. Que haya fondos para ellos. No seas sinvergüenza ya, por favor. Preocúpate por las ovejas, o preocúpate por los siervos de Dios. Y dice las Escrituras, pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Pero vamos a orar en esta vez para que el predicador que esté en tu congregación, el que te esté enseñando, que te vea como familia, que te vea como uno de sus hijos, que le sufre cuando se enferme. Señor Dios Todopoderoso, es bendición tuyo todo lo bueno, Señor. Porque en la Biblia dice que te prueben, pero dice que haya alimento para lo de su casa. Señor, ¿qué significa que lo de su casa son los que aceptan a Dios? Los que se congregan en la misma doctrina, Señor. Cualquier persona que escuche este mensaje, que le abra el corazón, que le abra la mente y que entienda que yo les hablo y les explico sobre la Biblia, que quiero que haya un arrepentimiento verdadero. Yo estoy de acuerdo en que haya diezmos, en que haya ofrendas, pero yo no estoy de acuerdo en que se cometan injusticias, Señor. Qué bonito que el diezmo y las ofrendas, mi Señor, que en esas congregaciones, mi Señor, donde hay muchas personas, donde hay mucho júbilo, según,
Qué bonito que me presumieran y me subieran a mi página y dijeran, aquí hay una congregación que tiene sus clínicas, sus farmacias, para que los siervos de Dios, si hay alguna enfermedad, vayan. Ellos creen que siempre orando ante ti, Señor, siempre vas a estar. También pusiste los medios, pusiste la inteligencia del hombre que invente las cosas. ¿Para qué? Para una enfermedad, una infección, vayan y consiguen. O algo que ocupen, mi Señor, algo que se inflame. Ahí hay farmacias. ¿Por qué? Porque tú diste esa inteligencia al hombre que inventara cosas. Señor, tus oraciones ante ti es lo más sagrado, es lo más precioso, mi Señor. Tú sanas, tú levantas muertos, haces todo, pero permites que haya farmacias, que haya cosas, que el hombre se enferme. Vayan, mi Señor. Señor, yo quisiera ver, o que alguien me explique, que dijera en mis congregaciones, cuidamos al siervo de Dios. Cuidan porque es una sola familia, es un solo cuerpo, dice la Biblia. Pero a veces ese cuerpo no le importan los pies, las manos, no, quieren que nomás acarreen, que vayan a trabajar y vengan. No, Señor, no les importa. Señor, que en esas congregaciones, mi Señor, que les importen los pies y las manos. Las manos son aquellas personas que de su trabajo acarrean los pies, mi Señor. Ellos se creen los cerebros, se creen el corazón, se creen los buenos, se creen hasta, ya te están dejando abajo, Dios, se creen que todo lo pueden, Señor. Porque nomás te hablan y dicen que eres carga, que es muy pesado predicar y enseñar la palabra y estar velando lo que no, mi Señor, si es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque tú ya hiciste el trabajo, Señor, ya fuiste crucificado por nosotros y a través de tu Espíritu Santo hacemos esto, Señor. Porque nuestra carga es liviana, Señor. Tú pones palabra en nuestra mente, en nuestros labios, mi Señor. Tú pones lo que debemos decir y tú lo haces, Señor. Si nosotros vamos y oramos, intercedemos por alguien, no lo hacemos nosotros. Tú eres el que intercede, Señor. Tú eres el que, si hay algún problema, tú lo solucionas. Nosotros no, Señor. Es una bendición que tú nos uses, Señor. Podemos ir a nuestro trabajo material, ir con la persona que tiene una necesidad, porque tú das los tiempos, Señor. Pero que si queremos perder nuestro tiempo en estar haciendo cosas que no debemos, ponemos excusas, Señor. Es mucha la necesidad del ser humano de buscarte, Señor. Pero hay dirigentes perversos, malvados, Señor, que usan tu palabra de Dios para hacerse ricos, y eso no es bueno. Tu siervo que escuchas, abre los ojos, por favor. Mira a tu alrededor, mira al que te predica. Si no hace las cosas como son de Dios, no estás en Dios. Dile a tu predicador, no te ocupamos a ti, manda a otro predicador, o que nazca un joven, que salga un joven con hambre de decir la verdad, de enseñar. ¿Por qué? Que no vean este libro como instrumento para vivir felices económicamente, como hacerse ricos. No, ya el que es predicador, hasta las jóvenes lo buscan porque saben que tienen su vida realizada. Ya no más, por favor. Dios da palabra a cada ser humano, da entendimiento y fuerza. Busquen a Dios con verdad. Tú, pastor, que vives bajo este libro y te enseñas a las personas, ya no más. Habla con la verdad y realiza la verdad. Que Dios los bendiga. Amén. Hoy quise tocar el tema porque veo la necesidad. Que Dios los bendiga y sean de prosperidad todo el que obra bien, todo el ministro que anda bien, que Dios los prospere en su camino, con su familia. Y esa es la prosperidad que el ministro debe de esperar, que Dios cuide a su familia siempre, que la llene de bendiciones. No bendiciones de mucho dinero, no, bendiciones. Si tiene hijas, que encuentre su buen esposo, un trabajito honrado, pero que llegue a la gracia de Dios un día, que si sus hijos mueren, que tengan las puertas con el Señor abiertas. Amén.